Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos ahora en la lección número 11. Y estas dos últimas lecciones vamos a estudiar el segundo libro a los tesalonicenses. Y esta ocasión nosotros tenemos el título Promesas a los perseguidos. Y está una vez más con nosotros el pastor Rodrigo Silva. Gracias por estar con nosotros. Yo agradezco a Dios, a los hermanos, la invitación, la oportunidad de estar una vez más estudiando la palabra de Dios con los hermanos. Estamos juntos en esta jornada y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de la oración. Querido Padre, por favor, bendice el estudio de tu palabra, que pueda estar claro en nuestro corazón y podamos poner en práctica cada consejo que nos des. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces rápidamente vamos a pasar a la primera parte de nuestro bosquejo que tiene que ver con la motivación. Una de las islas más distantes de nuestra civilización es una isla llamada Pitcairn, que está allí en el Océano Pacífico. El Evangelio Adventista llegó en el año de 1890 y desde entonces los habitantes tienen una costumbre interesante. Todas las mañanas de madrugada salen a la orilla del mar para poder hacer un culto especial en aquel lugar. Miran al horizonte, después vuelven todos a sus actividades. Un misionero que llegó a aquella isla preguntó a algunos de estos aldeanos y les dijo, ¿por qué es que ellos tienen esta costumbre? ¿Es un culto? ¿Cómo es que comenzó todo esto? Y ellos dijeron que desde la llegada del Evangelio, un misionero les había explicado que Jesús vendría un día a esta tierra. Y ellos decidieron recibir la venida de Jesús todos los días en aquella isla de mañana temprano. Así que ellos salían al encuentro de Dios, miraban al universo como que Jesús venía y entonces ellos estaban aguardando la venida de Jesús. Qué lindo, ¿no? Yo creo que nosotros también aguardamos la venida de Jesús. Y el tema de esta semana específicamente habla sobre esta grande esperanza. La segunda venida de Jesús es el grande clímax de la esperanza cristiana. Ese será nuestro tema que nosotros estudiaremos en el momento de la comprensión o la exploración del texto. Estamos en la parte de la exploración del texto y la primera cosa que vamos a definir es nuestro foco. ¿Cuál es el tema principal de esta semana? La segunda venida de Jesús como el clímax de la doctrina y de la esperanza cristiana. Nosotros ya estamos listos para poder definir 2 puntos, nada más. Hay muchos otros temas que podrían ser tocados, pero apenas separamos 2 asuntos. En primer lugar, el saludo de Pablo, nuevamente comienza una carta, vamos a saber qué tiempo hubo entre la primera carta y la segunda carta y los detalles históricos de la segunda carta. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver cómo la justicia y el juicio se definen en relación a la venida de Jesús. Vamos entonces a la primera parte. ¿Cómo es que ocurrió la segunda carta? ¿Cuánto tiempo hubo entre la primera y la segunda carta a los tesalonicenses? Muy bien, tenemos algunas pistas en el texto de Pablo. Por ejemplo, en la segunda carta de Tesalónica ha dicho que Silas y Timoteo aún están con Pablo. Timoteo, ¿no? Timoteo, en la ciudad de Corinto. Entonces no hubiera pasado mucho tiempo aún. En Hechos capítulo 18 ha dicho que Pablo permaneció en Corinto como si fuera por un año y medio. Entonces, desde la primera carta a la segunda hubo alrededor de un año. Pero mucha gente puede preguntar, ¿pero un año? ¿Por qué tanto tiempo? Hermanos, escribir una carta en el tiempo de Pablo no era algo tan simple como se parece. Por ejemplo, pastor, en portugués y en español llamamos las cartas de Pablo de epístolas. Epístolas. ¿Dónde viene el nombre epístolas? Epístola viene del griego epístole, que es la junción de 2 palabras. Epi, colocar sobre. Istole puede ser un traje o también una bolsita donde pone la correspondencia, las cartas. Cuando el hombre encargado de llevar la correspondencia iba a un animal, ponía
sobre el animal la bolsita llamada epístole, colocada sobre el animal. Y así seguía. Pero imagine, si yo deseaba escribir una carta para mi hermano, aunque yo supiera leer y escribir, yo tendría que contratar un escriba, porque el papel, la tinta, la peña, ¿cómo se dice? Bolígrafo. Lapicero. Lapicero era muy difícil de tener. Entonces yo tenía que contratar un escriba que iba a escribir y después hacer todo el proceso de llevar. Era mucho caro el proceso de escribir y enviar una carta. Por eso se demoró cerca de un año para que Pablo pudiera escribir su segunda carta. Entonces esta segunda carta a los tesalonicenses tenía un propósito específico, Sí, ¿no? sí, aclarar muchos de los asuntos que no quedaron aclarados con la primera epístola. O cuando escribió, muchas dudas surgieron después. Y la gente entonces envió mensajes a Pablo, preguntas, y Pablo entonces contestó algunas preguntas y corrigió algunos errores que ellos tuvieron por la enseñanza de Pablo de segunda epístola, pero que no comprendieron muy bien todos los detalles que Pablo los había enseñado. Esta segunda parte de la epístola a los Corintios, a los tesalonicenses, habla un poco sobre la justicia y juicio, que tiene que ver con la venida de Jesús. ¿Cómo es que la justicia impera finalmente? Allí hay una declaración del destino final de los impíos. Inclusive la Biblia habla allí de retribuir, como de vengarse, alguna cosa así, de los que no aceptaron él como un cordero que puede airarse. En fin, ¿cómo nosotros podemos concebir en nuestra mente esa justicia divina para con los impíos? En nuestra cultura occidental, nosotros tenemos la idea que juicio o justicia es una cosa, condenación es otra. Pero en la mentalidad de la Biblia, justicia y condenación son dos caras de una misma moneda. Lembremos, por ejemplo, el Apocalipsis nos ha dicho de Jesucristo como siendo el Cordero de Dios, pero el mismo Apocalipsis escribe la ira del Cordero. Entonces Jesucristo es un Cordero, pero que puede airarse. ¿No? Airarse. Entonces muchas veces miramos tanto un Dios de amor, que olvidamos que este Dios de amor también tiene la capacidad de destruir. De juzgar, ¿no? De juzgar. Es que en el pasado tuvimos un evangelio muy basado en el miedo, en la doctrina, en los hechos, comportamiento. Pero hoy la gente se quedó muy mala con esta visión del evangelio. Ese fue un otro extremo, alejando un Dios que ahora no se condena, no juzga, solo salva. Dios puede salvar y condenar. Tenemos que tener en mente las dos caras de esta moneda que es el evangelio, salvación y condenación. Las dos partes hacen un papel integrante en la obra de salvación hecha por Jesucristo. Ok, entonces quiere decir que Dios juzga y Dios va a destruir a los que han rechazado, o los impíos, como dice la Biblia aquí. Y esto sin duda alguna que es una obra que para muchos es extraña, pero la Biblia habla de la justicia y el amor se besaron y se abrazaron. Y Dios es justo, pero al mismo tiempo es amoroso. Así que todas las cosas serán colocadas en su lugar con la venida de Jesús. Hay una historia de un hombre que una vez fue puesto para ser ahorcado. Ahorcado. Y él recibió antes de la condenación una carta de perdón dada por el gobernador. Pero no reconoció el gobernador, rechazó la carta, entonces fue a morir. Y delante del público, cuando le dieron las últimas palabras, él dijo a los jóvenes: yo no estoy siendo juzgado hoy por el crimen que yo cometí, pero por el perdón que yo rechacé. En el día del juicio de Dios también nadie habrá de ser condenado por los pecados que ha cometido, pero por el perdón
que ha rechazado. Muy buena ilustración. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, describe en el capítulo 1 y el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Esta oración continua en favor de otras personas. Es una práctica religiosa magnífica. Es un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo podemos esto aplicarlo a nuestras vidas diarias? Debemos orar unos por los otros, Sí. permanentemente. Sí, siempre. Por ejemplo, muchas veces tomamos el teléfono y llamamos a un hermano para hablar mal como si fuera un chisme. Hermano, ¿sabe lo que ocurrió? ¿Por qué no podemos tener la costumbre de llamar a los hermanos para orar? Hermano, sí, pastor, lo que estoy llamando solo para que podamos orar juntos ahora. Y no solamente cuando hay un problema, ¿no? Sino Sí. aquí hay una expresión siempre, permanentemente. ¿Qué les parece si en la clase escuela sabática podemos tener una linda costumbre, orar permanentemente por algunos asuntos específicos, necesidades específicas de los demás? Es una linda costumbre. Vamos a pasar rápidamente ahora a la última parte de la creatividad. Una pregunta que me gustaría hacer aquí es a usted y usted a los demás. ¿Qué persona a usted le gustaría ver en el cielo? Cuando Jesús venga, ¿qué persona a usted le gustaría verlo junto a usted? Y que probablemente por alguna razón ahora está distanciada, está lejos de Dios. ¿Por qué no orar por esa persona? ¿Qué les parece? Piense un poco, ¿quién es esa persona? Tal vez un primo, un hermano, su madre o aquel vecino que está incomodándole, en fin. ¿Quién es esa persona que a usted le gustaría verlo en el cielo? Yo sé que hay varios, pero piense en una de ellas. ¿Ya pensó? Entonces ahora vamos a orar y vamos a colocar a esa persona en las manos del Señor. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos das el privilegio de conocer la luz. Y queremos, Señor, también hacer conocer esa luz a alguna otra persona. En este momento yo estoy recordando el nombre de una prima mía. Tú conoces su nombre y yo quería orar por ella para que tú toques su corazón. Esta semana yo voy a entrar en contacto con ella y voy a hablarle del amor de Dios. Yo quería que ella esté con nosotros cuando Jesús venga, cuando vengas por segunda vez. Bendice el estudio de tu palabra, que sea carne en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.